Saludos a todos, estudiantes, profesores y familiares que hoy están junto a nosotros para seguir compartiendo saberes matemáticos. ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? Pues vamos a continuar con el estudio de los ángulos en la circunferencia. En este caso vamos a estar calculando amplitudes de ángulos semi-inscritos teniendo en cuenta las relaciones estudiadas en clases anteriores. Te propongo entonces que copies el tema de la clase de hoy. Ejercicios de cálculo y demostración de ángulos semi-inscritos y su arco correspondiente. No debes olvidar que lo primero que debemos hacer cuando trabajamos con ángulos en la circunferencia es identificar el tipo de ángulo, teniendo en cuenta qué posición tiene el vértice y qué posición tienen los lados que forman a estos ángulos, para luego establecer las relaciones entre el ángulo y su arco correspondiente para comenzar a trabajar el cálculo de las amplitudes. Espero que todos tengan encima de su mesa su libro de texto y los instrumentos de trazado para comenzar a resolver los ejercicios. Veamos el primer ejercicio que aparece en tu libro de texto. Ejercicio 5, página 85. Nos plantea: el punto M pertenece a la circunferencia de centro P y radio PB. Por supuesto, de la figura. La recta AT es tangente a dicha circunferencia en el punto A y el ángulo TAB es igual a 70 grados. Inciso A. Calcula la amplitud del arco AB y del ángulo AMB. ¿Qué deben hacer ustedes? Construir en su libreta su figura de análisis y comenzar a identificar en ella los datos que nos dan en nuestro ejercicio. Te daré un tiempo para que lo puedas hacer. Vamos a verificar el cálculo de la amplitud del arco. Conoces en los datos que el radio es PB, que la recta AT es tangente. Y si es tangente en la circunferencia, en el punto A, punto de tangencia, entonces ella es perpendicular al radio. Determina un ángulo de 90 grados. Y tienes además que el ángulo TAB es igual a 70 grados. El ángulo TAB mira la posición que ocupa en la circunferencia. Su vértice pertenece a la circunferencia. Un lado es secante y el otro es tangente. Entonces es un ángulo semi-inscrito, que conocemos que su amplitud es 70 grados. Y lo primero que vamos a hallar es la amplitud del arco AB. ¿Qué posición tiene el arco AB? Es el arco que le corresponde a este ángulo semi-inscrito. Entonces vamos rápidamente a escribir la relación con su fundamentación para luego calcular la amplitud de este arco. Y efectivamente, como conocemos la amplitud del ángulo, podemos determinar la amplitud del arco. Como el ángulo es 70 y la relación es que este ángulo es igual a la mitad de su arco, entonces el arco será el doble del ángulo y su amplitud será 140 grados. Tienes un tiempo para copiar esta información.
Veamos el próximo inciso. Ahora debemos calcular la amplitud del ángulo AMB. En este caso, tenemos que ubicar en nuestra figura quién es el ángulo AMB. El ángulo AMB es el que tiene su vértice también en la circunferencia, pero sus lados son secantes. Entonces es un ángulo inscrito. ¿Y existirá alguna relación entre el ángulo inscrito y los datos que ya conocemos? Ya determinaste la amplitud del arco AB, que es 140 grados. Y sabías que el ángulo semiinscrito, su amplitud era 70 grados. Puedes entonces establecer alguna relación. Te daré un tiempo para que lo puedas hacer. Bien, puedes establecer la relación entre el ángulo AMB y el ángulo TAB, porque los dos están sobre el arco AB. Uno es inscrito y el otro es semiinscrito. Por tanto, sus amplitudes son iguales. Recuerda lo que plantea el teorema de la relación entre el ángulo inscrito y semiinscrito sobre un mismo arco. La amplitud del ángulo semiinscrito es igual a la del ángulo inscrito si están sobre el mismo arco. Espero que esta haya sido tu respuesta en la fundamentación. ¿Cómo continúas entonces? Puedes entonces plantear que la amplitud del ángulo que estás buscando es 70 grados. Verifica entonces tu respuesta. La próxima actividad te va a relacionar también ángulos en la circunferencia, pero vas a tener que tener en cuenta otros conocimientos matemáticos que ya has estudiado desde la educación primaria. Demos paso entonces a este ejercicio. En él nos plantean, en la figura, AM es un diámetro de la circunferencia de centro O. AM perpendicular a NL. El ángulo 2 igual a 40 grados. Calcula ángulo 1, 3, arco ML y arco AL. Tienes un tiempo para escribir toda esta información. No te olvides de trazar tu figura de análisis.
Para la respuesta a este ejercicio, debes comenzar identificando los datos. Nos dicen que AM es el diámetro de la circunferencia de centro O. Por tanto, si AM es el diámetro, existe un ángulo que está inscrito sobre ese diámetro, que es el ángulo ANM. Y has estudiado cuando aprendiste los ángulos inscritos en la circunferencia, que todo ángulo inscrito sobre el arco de semicircunferencia, su amplitud es de 90 grados, también conocido como el teorema de Tales. Entonces vamos a proseguir con los otros datos. Ya puedes plantear que el ángulo AMB es igual a 90 grados por lo antes expuesto, para conseguir la información necesaria para calcular los ángulos que nos piden en el ejercicio. Nos dicen también que AM es perpendicular a NL. AM es diámetro y NL es una cuerda. Ustedes conocen que el diámetro es perpendicular a la cuerda y lo divide en dos segmentos iguales. Cuando sabemos que el diámetro, que en este caso es AM, es perpendicular a la cuerda NL, entonces este divide a esta cuerda en dos segmentos iguales. Estamos diciendo que NL, que es en este caso la cuerda, está siendo dividida en dos segmentos iguales por el diámetro AM, siempre y cuando ellos sean perpendiculares. Espero que ya hayas podido rectificar esta información. Además tienes que, como las cuerdas son iguales, las que son determinadas por el diámetro, entonces los arcos que le corresponden a estas cuerdas también son iguales. Recuerda, AM es diámetro, AM es diámetro, NL es una cuerda y son perpendiculares. Por tanto, el diámetro ha dividido en dos partes o en dos segmentos iguales a esta cuerda. Y luego a esta cuerda le corresponden arcos iguales. Y estos arcos son el NM y el ML, que aparece identificado en tu figura. Verifica entonces. Después ya podemos establecer la relación de que los arcos son iguales, porque le corresponden cuerdas iguales. Agrega esto en tu libreta. Continuemos entonces. Tenemos también que la amplitud del ángulo 2 es 40 grados. ¿Y qué nos están pidiendo? Que calculemos la amplitud de dos ángulos y de dos arcos. Vamos primero a determinar la amplitud del ángulo 1, pero vamos a establecer la relación del ángulo 2 con el arco que ya sabemos que es igual a el arco LM. Ya dijimos que el arco NM es igual al arco LM porque le corresponden cuerdas iguales. Y como el ángulo 2, que conocemos su amplitud, que es de 40 grados, es un ángulo inscrito, entonces su amplitud va a ser igual a la mitad de la amplitud de su arco correspondiente.
Como conocemos el valor del ángulo inscrito, podemos entonces conocer el valor de su arco correspondiente. Verifica tu respuesta. Vamos entonces a calcular el valor de este arco que le corresponde al ángulo 2 inscrito. Sería entonces el doble, porque como tenemos el valor del ángulo, entonces el arco será el doble de este ángulo. Y nos quedaría entonces que la amplitud de este arco, el NM, sería entonces 80 grados. Te invito a que rectifiques esta propuesta, todo este trabajo que hemos estado analizando, y identifiques en tu figura el arco con su valor correspondiente. Como puedes observar, el arco MN es de 80 grados. Pero recuerda que el arco NM es igual también al arco LM, porque le correspondían cuerdas iguales. Puedes estar pensando rápidamente en que para calcular el ángulo 1, que es el que estamos buscando su amplitud, existe una relación entre él y su arco correspondiente, ya que este también es un ángulo inscrito por tener el vértice en la circunferencia, ser un punto que pertenece a la circunferencia, y los dos lados ser secantes. Y la relación que existe con su arco correspondiente es que su amplitud va a ser la mitad de su arco correspondiente. Pero ustedes ya tienen la amplitud del arco NM, que es 80 grados. Y conocen que este es igual al arco LM. Por tanto, los dos valen 80 grados porque le corresponden cuerdas iguales. Pueden entonces proceder para trabajar y calcular la amplitud del ángulo 1. Verifiquen su respuesta. Por ser ángulo inscrito, se establece la relación entre el ángulo inscrito y su arco correspondiente. Como los arcos son iguales a 80 grados, espero que todas estas relaciones las hayas podido escribir en tu libreta. Entonces ya puedes calcular la amplitud del ángulo 1. Porque conoces la amplitud de su arco correspondiente, que es también 80 grados. Sustituimos el valor del arco, calculamos y obtenemos que el ángulo 1, su valor o su amplitud es de 40 grados. Observa que al calcular el valor del ángulo 1, también has calculado el valor del arco ML, que también te lo pedían en este ejercicio. Entonces ahora debes proceder a calcular el resto de las amplitudes que te está pidiendo el ejercicio.
Verifiquemos entonces. Vamos a calcular la amplitud del ángulo 3. Observa la posición del ángulo 3. Su vértice es un punto de la circunferencia. Un lado es secante y el otro es tangente. Entonces, un ángulo semiinscrito. Correcto. ¿Y qué relación tiene este ángulo con su arco correspondiente? Efectivamente, este ángulo va a ser igual a la mitad de su arco correspondiente, por supuesto, por ser un ángulo semiinscrito. Como usted conoce la amplitud de este arco, el arco NM, puede rápidamente sustituir los valores y calcular. Te daré un tiempo para que lo puedas realizar. Espero que tu respuesta coincida con la mía. Fíjate bien que conoces la amplitud del arco, lo sustituyes y calculas la amplitud de este ángulo, el ángulo 3. Comprueba tu respuesta muy rápido. Ahora nos queda determinar la amplitud del arco AL. Vamos a ubicar este arco en nuestra figura. Miren qué posición tiene. Fíjense que este arco es una de las partes del arco de semicircunferencia de 180 grados. ¿Por qué? Porque AM es diámetro y el diámetro determina dos arcos de semicircunferencia, por tanto iguales a 180 grados. Y conoces la amplitud del arco LM y estás buscando la amplitud del arco AL. ¿Qué debes aplicar? Efectivamente, la suma de arcos. Entonces puedes plantear que como el arco AM es igual a 180 grados por ser arco de semicircunferencia, entonces puedes rápidamente efectuar la adición de estos arcos y sustituir los valores y calcular el arco que estamos buscando. El arco AL, que es igual a 100 grados. Verifica tu respuesta. Las relaciones estudiadas con relación a los ángulos en la circunferencia y sus arcos correspondientes también te van a permitir demostrar proposiciones verdaderas. ¿Cómo se realiza una demostración? Ahora lo vamos a hacer de conjunto. Mira entonces, ¿qué te orienta la próxima actividad? Ejercicio 9 de la página 86. Demuestra el teorema.
si a un ángulo inscrito o a un ángulo semiinscrito en una circunferencia les corresponde el mismo arco que a un ángulo central, entonces la amplitud del ángulo inscrito o semiinscrito es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central. No debes copiar toda esta información porque la tienes en tu libro de texto. Solo anota qué ejercicio vamos a resolver y busca rápidamente la página 86, el ejercicio 9, para que de conjunto comencemos a resolverlo. Para resolver un ejercicio de demostración como este, yo te propongo realizar una figura de análisis. Sí, y además tener en cuenta qué nombre recibe cada uno de los ángulos a los que se está haciendo referencia en esta proposición. O sea, identificar quién es el ángulo inscrito, quién es el ángulo semiinscrito, quién es el central, para entonces poder comenzar a establecer las relaciones necesarias para llegar a demostrar lo que nos plantean en esta actividad. Veamos cómo hacerlo. Dicen que si un ángulo inscrito o a un ángulo semiinscrito en una circunferencia le corresponde el mismo arco que a un ángulo central, entonces debemos tener un ángulo inscrito o uno semiinscrito y que le corresponda el mismo arco y a la vez un ángulo central que esté sobre este mismo arco. Vamos a ver entonces cómo nos debe quedar. Aquí lo tenemos. Tenemos la figura que en tu libro de texto aparece, pero que siempre que estés en presencia de una demostración, la puedes hacer. Te daré un tiempo para que traces esta figura. Vamos a identificar estos ángulos. ¿Quién es el ángulo inscrito? Aquí lo vamos a llamar ADC o CDA. También tenemos un ángulo semiinscrito, en este caso es el ángulo ACE o SA. Tenemos un mismo arco, el que le corresponde a estos dos ángulos. Estamos hablando del arco AC o CA y el ángulo central, que en este caso sería el ángulo CBA o ABC. Ya tienes identificada en tu figura todos los elementos que se plantean en la proposición para demostrar la condición que nos están diciendo. Te daré un tiempo para que logres identificar bien en tu figura los datos y nombres estos elementos de la circunferencia.
esta proposición nos continuaba diciendo que entonces se cumplía que la amplitud del ángulo inscrito o semi-inscrito es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central. Fíjense que estamos demostrando una proposición que ya hemos estado trabajando. Bien, si tenemos que el ángulo semi-inscrito, su amplitud es igual a la mitad de su arco correspondiente, podemos plantear la relación de que el ángulo CDA es igual al arco CA sobre 2. Por supuesto, porque es un ángulo inscrito. Si tenemos entonces la amplitud del ángulo ACE, que es un ángulo semi-inscrito, ¿qué relación tiene este con su arco correspondiente? Que es la mitad también de su arco correspondiente por ser ángulo semi-inscrito. Ya tenemos entonces a dónde debemos llegar. A demostrar que la amplitud del ángulo inscrito o el semi-inscrito es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central. Vamos a establecer las relaciones entre los ángulos y los arcos. Tenemos que el ángulo CDA es un ángulo inscrito. Por tanto, su amplitud va a ser la mitad de su arco correspondiente, o sea, la mitad del arco CA. Tenemos también el ángulo semi-inscrito, que es el ángulo ACE, que va a ser igual a la mitad de su arco correspondiente también. Estas dos relaciones las puedes ir anotando. Además, conoces que el ángulo CDA es igual a la mitad del ángulo CBA porque existe la relación entre el ángulo inscrito y el central, que es lo que estamos planteando. Y aquí aparece la fundamentación por la relación que existe entre el ángulo inscrito y central sobre el mismo arco, conocimiento que ustedes ya han adquirido en clases anteriores. ¿Cómo continúas entonces? El ángulo inscrito, en este caso el CDA, es igual a la mitad de su arco. Ya eso lo habíamos determinado. El ángulo semi-inscrito es la mitad de su arco. Pero tú acabas de establecer una relación entre el ángulo inscrito y el central. Pero como el inscrito y el semi-inscrito son iguales, entonces puedes establecer la relación entre el ángulo semi-inscrito y el ángulo central. ¿Cómo quedaría entonces? Que el ángulo ACE es igual a la mitad del ángulo CBA. ¿Y quién era el ángulo CBA? ¿Qué posición tenía? Entonces acabas de establecer una relación entre el ángulo inscrito y el ángulo central. Y es aquí a donde debíamos de llegar. Nos planteaba nuestro ejercicio que debíamos de demostrar que el ángulo semi-inscrito y el ángulo inscrito sobre el mismo arco, su amplitud
es igual a la mitad del arco central, su amplitud es igual a la mitad del ángulo central si están sobre el mismo arco. Entonces te dejo en pantalla la conclusión de este ejercicio de demostración. En clase, junto a tu profesor, debes seguir practicando cómo calcular las amplitudes de los ángulos en la circunferencia y demostrar proposiciones verdaderas relacionadas con este conocimiento. Entonces ahora te voy a sugerir la tarea para la casa. En la figura, las cuerdas PQ y PR son iguales. La recta MP es tangente a la circunferencia en el punto P. QR es igual a 100 grados y PC es un diámetro. Calcula el arco PR, el arco PQ, el ángulo QPR, el ángulo 1 y el ángulo MPR. Y ahí te aparece tu figura. Recuerda copiar toda esta información para que luego en casa, aplicando los teoremas ya estudiados referente a las relaciones de los ángulos en la circunferencia, puedas darle la solución correcta. Tienes un tiempo para copiar. En este encuentro hemos estado fijando el conocimiento relacionado con el cálculo de las amplitudes de los ángulos en la circunferencia, lo cual es muy importante para tu conocimiento, pues lo vas a poder aplicar en la vida práctica. Busca información para que puedas observar dónde se utilizan los ángulos en la circunferencia. Sin más, me despido de ustedes. Hasta un próximo encuentro.